Sí, sí, claro. Eh, Gracias a todos por venir y por esperar. Y vamos a empezar esta conversación. La idea es un poco, hace unas pocas semanas terminó en Egipto la COP27 y eso significó volver a conversar una vez más sobre los retos climáticos que enfrenta el planeta. Y ahora un poco la idea es, con las personas que nos acompañan en este panel, analizar cuáles son los retos que el Ecuador y la región deben enfrentar. Entonces voy a permitir que se presenten cada uno, que digan un poco de qué organización son. Ustedes cuando hacen las preguntas también por favor señalar de qué medios son cuando hagan preguntas y permitamos que la conversación empiece a fluir. ¿Ya? Entonces, son. Muy buenos días. Mi nombre es Jaime Toro y yo estoy acá en representación de una organización que se llama la Agricultura Internacional, que es parte del grupo de trabajo para implementar el proyecto Acción. Hola a todos, buen día. Mi nombre es Belén Páez, soy la presidenta de la Fundación Pachamama y ocupo el secretariado general de la iniciativa Cuencas Sagradas Amazónicas. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Yo soy Rosana Manosalvas, yo represento a la Fundación Ecociencia. Ecociencia es la organización que coordina este proyecto Acciones por la Amazonía, del que somos parte varias organizaciones. La CONFENIAE, Fundación Pachamama, Naturaleza y Cultura, la Nacionalidad Achuar del Ecuador, las mujeres Amuare, las mujeres Guarani del Ecuador, y en conjunto con el financiamiento del gobierno noruego, ejecutamos este proyecto hasta el 2025. Voy a permitir entonces que se presente también mi compañera Lolita Piaguaje de CONFENIAE y luego les vamos a contar un poquito qué hace Acciones por la Amazonía y cómo este grupo de organizaciones estamos trabajando en conjunto justamente para la protección de los bosques y para evitar el cambio climático. También. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo vengo en representación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Soy la vicepresidenta de la CONFENIAE y saludarles también a nombre de nuestro presidente Marlon Vargas, que es presidente de la CONFENIAE. Para nosotros es un gusto estar aquí presentes en esta mesa de diálogo, más bien agradecerles a los medios de comunicación para ver qué aportamos para el país ante el cambio climático. Gracias. Bien, entonces, sigamos ustedes. Como decía mi compañero Benito, ¿qué esperamos después de una conferencia de las partes a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático? Esta es la 27ª reunión y como país y como región queremos contarles un poco cuáles son nuestras expectativas, ¿no? Estar en este espacio que fue en Egipto, se reunieron organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del Estado y también el sector privado para acordar decisiones importantes para el mundo, lograr compromisos que luego puedan cumplirse tanto a nivel local como en cada país. Quiero pasar entonces a Lolita, que nos cuente un poco sobre los principales puntos que se alcanzaron en esta reunión en relación a la participación de los pueblos indígenas. Y realmente para los pueblos y nacionalidades indígenas a nivel que se vio, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante la participación en estos espacios, ¿no? Y se vio también la participación de los pueblos, fue la mayor representación de todas las COP, me imagino porque habíamos tenido un espacio de diálogo también, tuvimos un espacio donde podríamos nosotros dar nuestras voces. Creo que esa parte es una fortaleza para los pueblos y nacionalidades. Los pueblos y nacionalidades indígenas
tenemos derecho en exigir nuestros derechos y participar también en estos procesos de financiamiento también, porque nosotros queremos que no nos vulneren más. Lo que queremos es más la participación y ser parte como socios activos, socios estratégicos en esas mesas de diálogo. Y también se vio también exigir el financiamiento para las medidas de cambio climático en su territorio y ser principales actores y ejecutores de medidas, porque nosotros realmente somos milenariamente cuidadores del bosque. A pesar de eso, nosotros hemos sido vulnerados nuestros derechos, tanto derechos humanos y derechos del bosque. Por ende, es importante decirles que sí se dio las voces como pueblos y nacionalidades, en este caso específico de la Amazonía ecuatoriana. Estuve presente, participé en estos espacios y también se vio también que existe, ¿no? La pérdida de nuestros bosques, por lo tanto no podemos seguir hablando de que tenemos que estar, ¿cómo se llama? Decirles que ya detengamos, pero no se les ve la verdadera detención ante el cambio climático. Entonces, como pueblos indígenas, nosotros decimos a todos los estados que den mayor prioridad, que vean parte de ello, que todos los mecanismos sean accesibles con requisitos factibles, ¿no? Para que podamos participar en todo, en los concursos, tanto en el financiamiento. También nosotros somos los verdaderos cuidadores del bosque. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir y queremos que también los diseños de los mecanismos y las herramientas de financiamiento seamos coparticipantes en este diseño como pueblos y nacionalidades. Y también queremos también luego de esta COP, es importante tener una planificación entre el Estado y los pueblos y nacionalidades para tener un solo enfoque ante esta amenaza, ante este cambio climático y la pérdida de nuestros bosques. Por ello, las voces de los pueblos y de las mujeres también es importante decirles, porque no solamente son los bosques, sino que somos las personas que vivimos en estos bosques. Por ello, exigimos la mayor atención y también la compensación directa hacia los pueblos y nacionalidades. Gracias. A continuación voy a dar la palabra a mi compañera Belén. Ella nos va a hablar justamente sobre los logros a nivel del financiamiento climático y los retos a nivel regional. Bien. Gracias. Bien. Durante la COP, esta COP se llamó la COP de la implementación, bien acuerdos que se han ido cerrando y se van haciendo vinculantes después de la cumbre de Glasgow. Esta cumbre estaba dedicada a los temas de adaptación y hay cosas que vale la pena rescatar, como la creación del Fondo de Daños y Pérdidas, que finalmente establece y genera una responsabilidad nueva y mayor hacia los países más vulnerables. Y esto, sin duda, es un avance que es vinculante y que es algo que vale la pena mencionar. Sobre los temas de mitigación, adaptación, aún siguen en la marcha documentos que le permitirán a los estados en los próximos años aterrizar con políticas públicas. En el caso del Ecuador y en el caso de los otros países, se va a hacer una nueva, digamos, una nueva ventana para un nuevo proceso de NDCs a nivel de los países que tiene que ser cumplido en los próximos años, hasta el 2025. Hay varias acciones para el empoderamiento climático, que quiere decir que cada vez más grupos vulnerables, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas de la tercera edad, personas con discapacidades, pueden acceder a esta información de la cumbre de las partes y ponerlo en práctica ya en sus países. Frente al tema de financiamiento climático, desde la cumbre de París se estableció un fondo de $100 millones que debería haber llegado a cada uno de los países más vulnerables para sus proyectos específicamente de daños y pérdidas. Esto no ha sido ejecutado 100%, y de hecho uno de los grandes desafíos en torno ya al tema de bosques, si venimos a la región amazónica, si venimos a los países como Ecuador y Perú, nos damos cuenta que el financiamiento climático que llega a través de agencias bilaterales
y de fondos que se comprometen a través de las agencias de cooperación internacional, llegan apenas en el 1% a las comunidades indígenas. Frente a un pledge que se hizo el año pasado en Glasgow para bosques de más de $100 millones, apenas el 14% pudo haber sido distribuido a los países y solo el 7% ha sido distribuido a 4 continentes, a pueblos indígenas. Si ya nos enfocamos más en el Ecuador, podemos decir que los planes de vida y de los proyectos que tiene el Ministerio de Ambiente que llegan a las comunidades indígenas no sobrepasan más del 1% del financiamiento climático que tiene que en este momento convertirse en una de las herramientas más importantes para parar la deforestación, para parar la degradación de los bosques. Y es muy importante mencionar que en este aspecto de las discusiones climáticas que se tienen en la COP, también se habla con mucha claridad sobre la participación que deben tener los pueblos indígenas en el diseño de las políticas públicas, de los mecanismos de compensación y en el acceso a la distribución de estos recursos. Esto quiere decir que el Ecuador tiene un compromiso global en los próximos meses de hacer una convocatoria abierta a la CONFENIAD y a todas las poblaciones que tienen territorios en bosques para codiseñar una política pública sobre cómo llegarían los mecanismos de financiamiento a estas comunidades. Este es el desafío y el reto que como sociedad civil frente a bosques tenemos y estamos en esto incidiendo y además colaborando con el Ministerio de Ambiente. Pero el tema de financiamiento es uno de los temas críticos para evitar la deforestación y también resolver las desigualdades que existen en los territorios amazónicos. También uno de los puntos más importantes que se lograron en esta reunión fue el integrar por primera vez el tema del agua. Es la primera vez que se hace incluso mención a la palabra agua en los documentos oficiales. Y en este caso justamente se insta a los países a incorporar, ¿no es cierto?, en las medidas de adaptación el agua. El agua como este triángulo importantísimo entre bosques, suelo, ¿no es cierto?, agua, bosques y suelo. Eso es lo que tenemos, en lo que tenemos que trabajar. Y en el caso del Ecuador, nosotros como país tenemos, digamos, ustedes saben, desde la Constitución hay una especial atención al agua, el agua como derecho humano, los derechos de la naturaleza y por lo tanto de los ríos. Y se están haciendo algunos esfuerzos, como dice Belén, estamos trabajando en conjunto con los gobiernos descentralizados, estamos haciendo esfuerzos justamente para conservar la biodiversidad acuática. El Ecuador es un país muy rico en agua, pero sus ríos están contaminados y se están perdiendo no solo sus valores naturales, sino también culturales. En este sentido, hacemos un llamado de atención al país, al gobierno, para proteger justamente estos corredores biológicos, como es el caso del río Napo. Le voy a dar la palabra a Jaime, que nos va a contar un poquito más sobre lo que se está haciendo en relación a la conservación de recursos hídricos. Bien, gracias, Rosana. Sí, efectivamente, en el Ecuador se vienen haciendo esfuerzos tanto a nivel de gobierno central como de gobiernos locales para sumar a los esfuerzos de proteger, conservar y gestionar socialmente de una manera adecuada las fuentes de agua para consumo humano y también los ecosistemas asociados a estos recursos hídricos. En el caso del gobierno central, una vez expedida la Ley de Recursos Hídricos, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica estableció una nueva categoría de área protegida, que son las áreas de protección hídrica. Actualmente existen 34 áreas de protección hídrica priorizadas en el país, que en su mayoría se encuentran en la región interandina, y eso en superficie cubre alrededor de 215,000 hectáreas. ¿Sí? Ya producto de ese plan, nuestra organización, junto a otros aliados, hemos podido apoyar la creación de cerca de 61,000 hectáreas a través de 8 áreas de protección hídrica, y están en proceso de creación otras 75,000 hectáreas, con 2 áreas de protección hídrica adicionales. ¿Sí? Esto cubre el 60% de las áreas de protección hídrica que han sido priorizadas hasta el 2025 por el mar. Y también a través de los gobiernos locales, principalmente municipios y gobiernos provinciales, prefecturas, hay una categoría de protección y conservación que prioriza
el tema de el agua, que son las áreas de conservación y uso sostenible, famosas AC. 39 municipios y 4 prefecturas han creado hasta el momento cerca de 4.2 millones de hectáreas de esta figura de conservación local, y eso suma a los esfuerzos del gobierno central a través del ministerio, logrando actualmente cubrir una superficie que rodea cerca del 37% del territorio nacional continental, con alguna categoría de protección o de conservación, sea del gobierno central a través del MATE, o sean estas otras categorías establecidas por parte de los gobiernos locales. Entonces, hay esfuerzos importantes en el país, pero seguramente falta mucho más por hacer, y por eso juntos o unirnos para trabajar coordinadamente creo que es una de las mejores estrategias. Finalmente, también queremos contarles que este proyecto de Acciones por la Amazonía ha abierto un espacio que se llama el Observatorio de Bosques y Cambio Climático. En función de ese rol que mencionaba Belén, el rol de ser vigilantes, de ser participantes en la política pública sobre cambio climático, este es un espacio al que les invitamos como sociedad civil también, donde están los pueblos indígenas, donde están las organizaciones de base, y que lo que dice justamente es buscar ese diálogo, ¿no es cierto? No podemos hablar de que estamos haciendo medidas de adaptación al cambio climático si continúa la explotación de combustibles fósiles y si, por ejemplo, se hablan de nuevos procesos mineros y de extracción. Es por eso entonces que este espacio es un espacio donde se van a justamente a contar, hacer los datos muy claros. ¿Cuánto financiamiento finalmente llega a los pueblos indígenas? ¿Cómo se están ejecutando esos proyectos? Cuando no tengamos, digamos, una claridad sobre una auditoría sobre lo que realmente está pasando en este país, nos quedamos en discursos huecos que no tienen mucho sentido. El Ecuador es un país muy rico, pero que está justamente en la capacidad y en la posibilidad de salvar todavía los bosques y respetar a los pueblos indígenas que viven en ellos. Entonces es una final invitación a que ustedes estén, vamos a pasar simplemente el link. Este es un espacio que va a estar abierto de aquí en adelante, el Observatorio de Bosques y Cambio Climático. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias a las personas que se juntaron en el enlace. Si quieren hacer preguntas, por favor, les recuerdo que primero digan su nombre y el medio de comunicación del cual vienen, y las personas que se han juntado en el enlace levanten la mano para abrirles el micrófono. Buenos días, mi nombre es Andrea Orbizo de Ecuador TV. Quisiera solo precisar algunas cosas. Se habló, la vicepresidenta de la Nación, se habló sobre la pérdida de bosques en el Ecuador. No sé si es que se tiene tal vez una cifra, y si esta cifra alarma tal vez al grupo de acciones por la Amazonía respecto del Ecuador, no de la región, digamos, no a nivel global. Y luego también se habló sobre el compromiso que había adquirido el Ecuador para que en los próximos meses haya reuniones para crear políticas públicas. ¿Quién va a estar a cargo de esto? ¿Quién va a liderar? Entiendo que se abren entonces nuevas mesas, ahora esta vez de relación a la Amazonía. ¿Quién lideraría esta? ¿Sería el Ministerio del Ambiente o ustedes como Acciones por la Amazonía? Bueno, como yo voy a hablar específicamente de la región amazónica, realmente nosotros recién estamos haciendo esa articulación. Hemos iniciado con el Ministerio de Medio Ambiente, pero sí nos falta bastante, porque lo que queremos, nuestra visión es que el objetivo principal es que los pueblos y nacionalidades seamos codiseñadores de los mecanismos de financiamiento, de herramientas, de las normas, porque ¿qué vale si el gobierno o el Estado hace solo sin la participación inconsultamente? Esas herramientas no es válido. Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo como pueblos y nacionalidades, que las normas sean elaboradas y las políticas conjuntamente con nosotros, con los pueblos y nacionalidades, quienes somos los cuidadores milenarios de los bosques. Entonces, hay que respetar esos espacios. Creo que es el inicio. Estamos articulando, esperemos a futuro haya esa aceptación
ese involucramiento en la parte inclusiva más que todo. ¿Y se tiene tal vez alguna cifra de cuánto se ha perdido en bosques en el Ecuador? Te comento, esa información también nos pidieron la otra vez. En sí, realmente, no, yo personalmente como región amazónica, yo personalmente no lo cuento porque si esa información sí nos pidieron, inclusive yo le pedí al Ministerio, al MATE, que me dé esa información, pero no tenía una información así, dato real. ¿Y cuáles son los riesgos, digamos, o por qué se está dando, que se está dando la pérdida de bosques por minería, digamos, por actividad extractiva? Entiendo que también es el tema maderero. No sé si nos puede también decir por cuáles son los riesgos que están estudiando ahora mismo. Sí, decirles que nuestros bosques de la Amazonía están amenazados por varias razones. Una es por las empresas petroleras, mineras, también madereras también, y otro también es por necesidad, ya la gente también ya inician a tumbar sus bosques con la finalidad de poner sus ingresos para la educación, salud. Entonces es importante ver cómo detenemos que no haya esta tala ilimitada. No es solamente para los pueblos y nacionalidades, esta es una responsabilidad de todas las personas quienes vivimos en el Ecuador, también para todo el mundo, porque no, y poco que nosotros cuidamos ahorita, nosotros como pueblos y nacionalidad, vamos a seguir cuidando, pero por necesidad de algunas personas sí están talando, no solamente los pueblos, sino que todos. Entonces, tenemos que ser corresponsables ante esta situación del cambio climático. Hay que trabajar mucho, no hablar. Ahorita lo que queremos es accionar y la implementación. Como pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, nosotros tenemos el plan de implementación REDD+. Es importante eso. También cada una de las 23 organizaciones ya contamos con nuestros planes de vida. No hay por qué decir no tienen, sino que ya está. Necesitamos ahora son los recursos que nos apoyen con emprendimientos para poder nosotros mejorar nuestras condiciones de vida y tener nuestra calidad de vida en mejores condiciones. Sobre el tema de los datos, que me parece importante, nosotros manejamos una cosa que se llama el MAP Biomas y es parte de una red de toda la cuenca amazónica. Ahí más o menos hemos hecho el cálculo de 623,000 hectáreas que se han deforestado en Ecuador, en la región amazónica, desde el 2001 hasta el 2020. Ese es el dato exacto. Y esta es una cosa que preocupa, digamos, cómo está en comparación a otros. anteriores. Ya, vamos a hacer como ustedes ven, la cuenca amazónica es muy grande y nosotros siendo un país pequeño en relación a toda la Amazonía que tiene Brasil, por ejemplo, pero nosotros sí somos más depredadores, digamos, más deforestadores que en comparación a los países que incluso tienen más bosque. Y como decía Lolita, las causas son efectivamente la frontera petrolera, tema de las carreteras. La apertura de carreteras significa obviamente empezar a desangrarle al bosque. Y este tema también de la minería, ¿no? Son las grandes presiones. ¿Y por qué? Hay un componente dentro del proyecto de acciones por la Amazonía. ¿Por qué se abre una carretera? ¿Para qué se abre una carretera? Muchas veces es para justamente el cambio del bosque a suelos agrícolas o ganaderos. Entonces, ese cambio, esa presión de agricultura y ganadería es una de las principales causas de deforestación en el Ecuador. De acuerdo, y para no pasarme antes de la otra pregunta, entiendo que estaba también por verse en la consulta popular esta consulta de los Estados Unidos sobre el ICT. ¿Ustedes están también vigilantes de que esta producción se dé? ¿Creen ustedes que es necesaria que justamente ahora en el 2023 tengamos esa consulta para proteger ese espacio en el entorno? Sí, nosotros creemos también en el tema del crudo bajo tierra. No creemos que un planeta pueda seguir sobreviviendo si seguimos al ritmo de consumo de combustibles fósiles. Y esta famosa transición energética de la que se habla tiene que empezar ya. O sea, hablamos mucho de la transición energética, pero ¿qué pasos efectivamente los gobiernos, los estados, el sector privado estamos haciendo para que eso ocurra? ¿Creen necesario que sea ya por esta consulta específica? Sí, creemos que hay que hacerlo. Y ahora sí, solo sobre los medios que se instalarían en los próximos meses, ¿de quién la lideraría?
Bueno, la Subsecretaría del Cambio Climático tiene un plan de acciones bastante eh, bien organizado. Las mesas para la discusión de acciones frente al tema de mecanismos de compensación específicamente y frente a la norma que se está justamente discutiendo en la próxima consulta popular, tiene que ver con cómo las comunidades indígenas aportan al diseño de esta norma y cómo finalmente se van a ver eh, eh, cómo se van a ver beneficiados de los recursos que provengan probablemente no solamente de financiamiento climático y de estos compromisos de los estados, pero también frente al tema de nuevos ingresos que provendrían del mercado de carbono voluntario, especialmente en el Ecuador. Este es un nuevo tema que se abre y es el Ministerio de Ambiente conjuntamente con sus aliados como LIF, con sus aliados como ART y TRIS, que están promoviendo una discusión conjuntamente con la CONFINIAE y las 11 nacionalidades y que les permitiría abrir un encuentro primero de información sobre qué significa entrar en un tema que tiene que ver con un nuevo sistema de inversiones a los bosques. Eso por un lado, pero por otro lado también es la responsabilidad del Ministerio del Ambiente, de la Subsecretaría de Cambio Climático, embarcarse en una nueva conversación que se está dando a nivel global que tiene que ver con una discusión que esté enmarcada sobre la importancia de la biodiversidad, no solamente sobre el carbono acumulado en los bosques, sino en el caso del Ecuador sobre la importancia que tiene esa biodiversidad también en términos de mecanismos de financiamiento y de compensación que las corporaciones, que el sector privado, que los estados están interesados en abrir un nuevo sistema de mecanismos que están direccionados al tema del agua, al tema de biodiversidad, al tema de servicios ambientales. Entonces, Ecuador tiene una posibilidad enorme de recibir cientos de millones de dólares en los próximos años para la reducción de deforestación, pero también para la compensación, para la protección de estos biomas importantes y directamente para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas a nivel local. Creo que es un momento bien desafiante, pero también con una oportunidad enorme para realmente hacer esta transición a una nueva economía que no está basada en el extractivismo, sino al contrario, en la economía por la vida. Soy Tomando Jimeno de la agencia EFE. Comentaban los bajos porcentajes que se están de dinero de los fondos que llegan finalmente a las comunidades, donde se está quedando el resto de los fondos, ¿no? ¿De qué manera, en qué puntos están yendo? A ver, o sea, entendemos que hay un proceso regulatorio de cómo se deben manejar esos fondos. Entonces, obviamente, el Estado ecuatoriano recibe fondos, esos fondos se hacen a través de proyectos. Ustedes deben conocer también el Sociobosque, ¿cierto? Esta iniciativa que tiene el Ministerio del Ambiente, en donde uno le paga a la persona por conservar el bosque en pie. Eso es básicamente. Y eso es un proyecto que viene desde hace muchos años. Entonces, muchos de esos fondos también se han ido digamos, a este tipo de iniciativas que son estatales, pero justamente el llamado es que tenemos que ser más ambiciosos en ese sentido. Hay capacidades en los pueblos indígenas, hay organización, y entonces lo que se dice es, ok, muchos de esos fondos deberían entregarse, digamos, a las organizaciones indígenas para que sean ellas mismas las ejecutoras de sus medidas de adaptación. ¿Y de qué manera contribuirían esos porcentajes? Lo que comentaba en la anterior respuesta, estos mecanismos de compensación que están previstos en esta consulta que está promoviendo el gobierno, ¿de qué manera podrían contribuir a que realmente haya más fondos que vayan directamente a las comunidades? Como decía, sí. Mira, hemos hecho un análisis. En los próximos 10 años, la Amazonía del Ecuador necesita al menos 19.000 millones de dólares para poder implementar todo lo que puede ser una nueva política de Estado que sea para la permanente protección de la Amazonía. Para que esto ocurra, en los próximos 10 años, que es la década más importante del planeta para evitar la deforestación y mantener los bosques, en este caso el bosque del Ecuador tiene que justamente cambiar hacia un modelo que le permita mantener todos los ciclos vitales en cuanto a la biodiversidad y el agua. Esto le va a costar al Estado más de 19.000 millones de dólares. Conocemos que las fuentes de recursos que recibe el Ecuador hoy por hoy para Proamazonía, para Sociobosque, en los próximos años no llegan a más de 250 millones de dólares para la implementación.
De esto, un buen porcentaje, yo diría, me atrevería a decir que el 60% va al aparato institucional, a las políticas públicas, al diseño de los programas, y esto aterriza en un nivel muy pequeño de 1 a 5% para la implementación de programas. Una aspiración del Ecuador es invertir en el tema de bioeconomía. La bioeconomía en los próximos 10 años va a revolucionar los mercados de la cuenca amazónica. Se habla mucho sobre el apalancamiento y la expansión de estos mercados de superfoods y de modelos económicos basados en este sistema, que van realmente a afectar positivamente una nueva economía basada en los bosques en pie. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, tenemos compromisos de agencias bilaterales, fondos climáticos, no son suficientes para poder, por un lado, reducir la pobreza, por ejemplo, en el Ecuador, pero por otro lado, comprometernos a una reducción total de la deforestación en el 2025, que es la meta que tiene el Estado ecuatoriano y su compromiso a nivel de la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, hay un desafío que tiene que ver con las transiciones ecológicas y económicas que el Ecuador ha puesto en marcha. El Ministerio del Ambiente ha hecho unas gestiones muy importantes frente a estas políticas públicas. Tenemos la política carbono neutral y también hay una certificación ya de cero deforestación, que con ella todos los productores locales y las comunidades indígenas que puedan, por ejemplo, estar exportando vainilla, cacao blanco, guayusa, cúrcuma, hay una serie de productos que, si es que tienen un buen escalamiento, entran en una cadena de valor que va a permitir que la Amazonía pueda tener ingresos directamente que le pueden realmente ayudar a la Amazonía a cambiar y hacer una transición frente a un modelo extractivo por un modelo que respeta la vida y los bosques de pie. Hay una pregunta en el Zoom, Dieguito. Solo quería añadir a lo que dice Belén, que una de las maneras, digamos, en que estos bosques se han mantenido justamente es haber estado bajo territorios indígenas. Entonces, si uno hace una comparación de dónde ha habido mayor deforestación en estos últimos 20 años, uno se da cuenta que justamente son los bosques de los pueblos indígenas los que en mejor estado están. A veces tenemos un bosque, pero es un bosque deteriorado, es un bosque vacío, hablamos de bosques vacíos, donde si bien vemos el bosque, ya se ha sacado toda la madera. Entonces, esos son los frentes, como les mencionaba, de frontera agrícola, ¿no es cierto?, donde realmente el bosque está, pero no es un bosque maduro, no es un bosque sano, no es un bosque rico. Bien. Dieguito. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Listo. Miren, yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con una arista que no se ha tocado y que me parece que es importante. Cuando se habla de temas medioambientales y de conservación, se toca ya por fin el tema económico también y me parece que eso es muy positivo. Sin embargo, no se toca el tema de seguridad y me parece que es importante entender cómo se está pensando el futuro del país en relación con la conservación del medio ambiente, de los recursos naturales en zonas periféricas y específicamente en la Amazonía, cuando la minería ilegal, que es una actividad que todos conocemos que está vinculada con crimen organizado y narcotráfico en particular, se está expandiendo sin que el Estado sea lo suficientemente fuerte como para detenerlo, contenerlo y tener políticas públicas para frenar esta arremetida de la minería ilegal. Y también me atrevería a decir de la minería legal que no ha tenido medidas de control y de regulación en cuanto a la contaminación. Se hablaba al inicio sobre la contaminación de fuentes hídricas y muchas de las razones tienen que ver precisamente con las prácticas de la minería que tiene licencias ambientales. ¿Cómo se piensa corregir este fenómeno que evidentemente está demostrado en el territorio a nivel de las prácticas de control que debe implementar el Ministerio del Ambiente y cómo el Ministerio del Ambiente va a interactuar con otros ministerios relacionados con el sector seguridad? Yo les voy a contar un poco lo que hace Acciones por la Amazonía, porque no soy Estado, entonces no puedo responder por el Estado, pero sí, efectivamente, sobre todo en las zonas de frontera, arriba en el Putumayo y en la zona sur, nosotros trabajamos con varias nacionalidades, Zápara, Guarani, Shuar, y tenemos un programa que se llama el programa de monitores. Los monitores, que son justamente pueblos indígenas, son los que están haciendo este control sobre su territorio. Y gracias a, digamos, la tecnología, cada vez que ellos se encuentran, ¿no es cierto?, un minero o alguien está deforestando o alguien está pescando con barbasco, es decir, hay una serie de delitos que están tipificados y que entonces hace la denuncia
Y esto se trata primero a nivel interno en las organizaciones indígenas bajo su gobernanza y también cuando es el caso, eso sale afuera, ¿no es cierto? Puede ser a la Fiscalía o al mismo Ministerio del Ambiente, al mismo Ministerio de Gobierno, digamos, pero estoy de acuerdo contigo en que esto es, digamos, desde la parte de la sociedad civil, desde los pueblos organizados, pero sí hay que decirlo con todas las letras que efectivamente sí hay una situación de abandono en las zonas de frontera donde no hay ley ni Dios, digamos, y que sí creemos que hay necesidad de una política mucho más clara de defensa del Ecuador y de su gente. Bueno, yo voy a hablar como conveniente, como representantes de las nacionalidades de las 23 organizaciones, 11 nacionalidades y 1.500 comunidades. Para nosotros es importante, nosotros tenemos una experiencia que hacemos desde los territorios en defensa de nuestros territorios. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos nuestros monitores, cada una de las nacionalidades, somos vigilantes cuando hay un minero ilegal. También son mineros que son concesionados por el Estado mismo, pero nosotros a través de nuestra resistencia hemos sacado algunas estaciones mineras que están, ¿no es cierto? No sé si han escuchado la primera que sacamos, igual a un minero, igual es esfuerzo de nosotros, no es que el Estado dice está contaminando y yo voy a ir a sacar, no. Hay licencias ambientales y funcionan nosotros por defensa de nuestros territorios y de nuestros derechos. Lo que hemos hecho es hacer resistencia, ir a sacar a estos mineros, porque sí es duro. Hemos detenido algunas maquinarias en Josefina que tenemos ahí, están ahí, pero nuevamente están entrando y ante eso nosotros, como tenemos monitores, vamos y nuevamente sacamos. Entonces, como pueblos y nacionalidades, nosotros tenemos esa valentía, esa resistencia ante esas amenazas. En el caso de la zona norte, ustedes saben que es una zona petrolera donde hay mucha contaminación, pero no hay renovación ambiental. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que todos los ríos, tanto suelo, subsuelo, arriba, están contaminados, las aguas. Todo lo que nosotros consumimos están contaminados. Por eso nosotros con esa experiencia no queremos que expanda en la zona centro. Ahí tenemos un bosque mayormente conservada por nosotros, entonces hay que rescatarles, hay que cuidarles y a las personas que cuidamos dar ese reconocimiento, esa compensación justa a los territorios con bioeconomía alternativas, con energías alternativas. Hay muchas maneras. Creo que como pueblos y nacionalidades nosotros vamos a estar en resistencia ante estas amenazas, tanto mineros, petroleros, madereros, un montón de cosas. Nosotros somos, creo, la única organización que hemos resistido hasta ahora como pueblos y nacionalidades, jóvenes, mujeres, todos. Entonces, la idea es que no queremos que haya mayor pérdida de nuestros bosques, queremos conservar, vamos a seguir conservando nosotros, pero a los que ya están hay que apoyarles también para que no expandan. No, invitarles también a todos, no solamente, no es el cuidado. El cuidado no es para los pueblos y nacionalidades, sino que a las grandes empresas, a los petroleros, a los fábricas, quienes contaminan, tienen que ser responsables a que no debe haber esa contaminación y también tienen que ellos también ver cómo frenar, porque no es solamente de nosotros. Nosotros vamos a seguir como pueblos y nacionalidades, defender nuestros derechos. Obviamente dentro de nosotros el principal factor es conservar esos recursos, también defender nuestros derechos, es integral, no solamente a los territorios, sino a las personas que viven en nuestros territorios. También también nosotros con el plan de implementación y también tenemos
las iniciativas Cuencas Sagradas también es parte de ello. Y con eso podemos hacer muchas cosas. Como le decía, cada una de las nacionalidades contamos ya con planes de vida. Y lo que nos preocupa siempre, nosotros vamos a exigir al Estado a que considere los fondos, no solamente allá para estudios ambientales, pagando consultorías, grandes pago a los funcionarios, a los servidores, sino que tiene que ser canalizado a los territorios directamente con fondos específicos. Esa es la lucha que estamos diariamente. Entonces, eso es lo único que puedo decir. Gracias, Tonita. Solamente pensando en cuáles serían los mejores canales para que los recursos que existen globalmente puedan llegar al territorio y que se implementen en acciones que mejoren la calidad de vida y protejan la diversidad biológica y cultural, especialmente la Amazonía. En la Amazonía Centro-Sur, Pastaza, Morona y Zamora Chinchipe se está hablando mucho de la necesidad de contar con un mecanismo financiero local, en donde estén las prefecturas, en donde estén otros gobiernos locales, en donde haya la posibilidad de que organizaciones de pueblos y nacionalidades sean parte de ese mecanismo financiero. Porque creemos que esa podría ser una estrategia, primero, que garantice una administración adecuada de los recursos que puedan llegar de la cooperación, porque claro, o sea, los recursos no pueden llegar a cualquier lado, ¿cierto? Deben pasar por cierto nivel de una administración adecuada para que puedan cumplir al final las metas luego de la inversión que se realiza. Y al mismo tiempo, este mecanismo financiero pueda apalancar recursos a través de aportes que puedan realizar estos actores locales, principalmente los gobiernos nacionales. Entonces, creemos que esa pueda ser una alternativa para que los recursos que globalmente existen puedan canalizarse directamente a los territorios colectivos en beneficio de las organizaciones de pueblos y nacionalidades. Solo así que Bien. ¿Nada más? Ok. Tal vez vale, Ana María, que podemos circularles, hay una serie de bases de datos, de plataformas, de información que les puede servir. Yo sugeriría que se les mande todo lo que tenemos de map biomas, el map, todos los mapas. Yo quisiera solo una pregunta más, pero no tiene nada que ver con esto. Y es para Rosita. Quisiera conocer cuál es su postura respecto de lo que ha dicho tanto Conalle como Penocín y de levantar como no a veces cumplido algunos acuerdos de resolución de diálogo. ¿Cuál es la postura de Medio complicado. Ustedes también estarán dentro de esta movilización, están conversando también con la Conalle Y sí mencionarles de manera general, nosotros somos parte de la estructura de la CONAIE, por ende somos parte de ello. Nosotros hemos estado en las mesas de diálogo, lo que queremos es que las mesas funcionen y que los acuerdos ya se implementen en el accionar en los territorios. Ya después de un análisis, después de todo, ahorita estamos en un proceso, ya viendo reuniones, si no se avanza ya es otra cosa que nosotros tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer. Están también conversando con Penocín. Claro, es parte de ello. Ellos también están, digamos, sí, hemos participado. Queramos dar una postura muy de la Penocín, no de todas las organizaciones indígenas. Entonces, ¿cómo se están organizando? Mire, solo voy a comentarles, la CONAIE tiene su estructura, lo que es sierra, es la Ecuarunaria. Nosotros como Confenie de la Amazonía y de la costa escuense. Entonces son esas tres estructuras, somos parte de ello. Y son la FEINE,
FENACIM también son nuestros, son parte, no de la estructura, pero son nuestros compañeros que son también aliados. Ajá. Sí, sí estamos. Ajá. Sí, estamos en conversación, pero esperamos que ya depende del Estado en qué situación, cuáles son los avances, porque realmente una vez que ya termine, vamos a hacer una evaluación y seguimos conversando. Bien, muchas gracias a todos por venir. Cerramos esta conversación y pues les invitamos un cafecito y unos juguitos aquí. Seguir conversando. Gracias a todos los que se juntaron en el enlace y los que se han quedado. Dieguito, Isabel, hablamos despuesito.